Bueno, Maíz, antes de comenzar con este primer video de este canal, quiero decirles un par de cosas muy importantes. En este canal no me verán consumir ningún tipo de sustancia, ya sea ilegal o no. Tampoco voy a promover el uso de absolutamente ninguna sustancia y o droga. Este canal va a ser para compartir un poco de mis experiencias psicodélicas, metafísicas, astrales con ustedes. Todo esto que voy a contar va a ser de manera, si no digamos seria, pero sí va a ser para compartirles esto y que ustedes, si tienen la curiosidad de saber qué se siente y no lo quieren hacer, también puede servirles este tipo de videos. Lo hago total y completamente consciente y sé que me estoy arriesgando, que me digan, pinche drogadicto, ¿por qué estás promoviendo sustancias, güey? Dedícate a otra cosa, güey. Yo sé que me estoy arriesgando y exponiendo a esto, sin embargo, lo pensé bastante y creo que es algo que quiero hacer, lo traigo desde muy adentro, quería hacer esto y simplemente esto fue el pretexto para acercarme más con ustedes. Y bueno, sí me gustaría que este canal lo tomaran total y completamente con la mente abierta, que esto que vayan a escuchar solo lo tomen como experiencia. Si ustedes quieren hacer algo, pues investiguen por su cuenta, por su lado también. Yo les dejo este tipo de videos también para pues explorar más y compartirles mi experiencia y así ustedes tengan otra perspectiva más de otra persona más en el internet, vaya. Y yo ahorita estoy perfectamente en un estado lúcido, así es que, bueno, comencemos. Decidí abrir este canal por muchas cosas. Y la primera es, como ustedes han de imaginarse, pues, el uso responsable de psicodélicos. Con esto me refiero a sustancias como LSD, ayahuasca, DMT, hongos, en fin. Y bueno, para mi cumpleaños del 2018 decidí probar algo completamente nuevo. Y bueno, probé esta sustancia llamada DMT, dimetiltriptamina, o para muchos la molécula espiritual, y vaya que la experiencia fue demasiado fuerte, tan fuerte que se me hizo imposible no querer contarla con ustedes, ¿no? Y con la gente en general. ¿Y por qué digo experiencia fuerte? La verdad es que si no es una simple sustancia recreacional, vaya, pues hay que tenerle muchísimo respeto, porque totalmente entré en un estado de paz absoluta, algo que no había logrado en meditación. Lo logré instantáneamente con esta sustancia, vaya, no estoy diciendo que sea como lo mejor, pero simplemente lo logré. Considero que no son sustancias para tomar a la ligera, pues son sustancias que hacen un cambio químico en tu cabeza y la perspectiva y lo que es la realidad, en realidad la empezamos a percibir de distinta manera, empezamos a percibir cosas que normalmente están ahí, que no tomamos atención, ciertos pensamientos empiezan a ser mucho más grandes, empiezan dudas existenciales, uno se empieza a preguntar, ¿dónde demonios estoy? O sea, sé que esto es real, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo percibo así? Y empezamos a entrar en otros estados alterados que muchas veces, y a muchas personas esto puede sacarlos muchísimo de onda, puede darles el famoso y conocido mal viaje, que obviamente también me pasó, ya se los contaré más adelante en este canal. Pues decidí sumergirme un poco en este mundo de autoconocimiento y psicodelia. A partir de junio, me parece, del 2018, empecé a documentar cosas que pasaban en mi cabeza, empecé a escribir notas, empecé a tener como un registro de varias cosas, empecé a compartirlo con algunas personas que ya estaban sumergidos en esto y otras personas no tanto. Empecé a compartir en algunos foros de internet con algunas personas también, en fin, y al final vamos, creo que la mayoría llegando al mismo punto, ¿no? Y es justamente compartir estados alterados de conciencia con ustedes. Tengo que decirles que todas estas sustancias no son para tomarse, pero para nada a la ligera. Puedes pensar muchísimas cosas de ti, puedes entrar a estados en donde puedes ver muchísimas cosas, incluso, no sé, hasta vidas pasadas, muchísimas cosas, en fin, que ya estaremos viendo y que quisiera compartirles también y que ustedes también me gustaría que me dieran una retroalimentación de todo esto. Y bueno, obviamente estos estados alterados de conciencia no nada más se pueden lograr con el uso de psicodélicos, ¿no? También se pueden lograr a través de la meditación. Yo he logrado a través de esta práctica algunos trances también, no muy fuertes, obviamente, como lo podría lograrse con el DMT o incluso con el LSD. Sin embargo, en la meditación también he encontrado algunas cosas bastante claves y es algo en lo que estoy trabajando en estas últimas semanas. He estado trabajando en meditar muchísimo más y en conocerme totalmente sin el uso de estas sustancias. Otra de las maneras en que se puede llegar a estos estados alterados de conciencia es a través del ayuno. Esta onda de hacer ayuno intermitente también la he estado practicando desde hace un par de meses atrás y la verdad es que me ha sorprendido bastante, no nada más por la pérdida de grasa, sino por cómo me siento yo totalmente ligero a la hora de hacer ejercicio. Y no nada más eso, siento que mi cuerpo tira todas las toxinas que tienen que tirarse, ¿no? Y también pues creo que entro un poco más como en contacto
contacto con la energía que está alrededor sin meterle tantas cosas tóxicas a mi cuerpo, llámese alimentos procesados y esas cosas. Entonces sí, el ayuno también te ayuda muchísimo a entrar en estados alterados de conciencia. Otra de las maneras en que también se puede entrar a distintos estados alterados de conciencia es a través del ejercicio. No sé si alguna vez llegaron a ver estos pequeños cortos de Animatrix. Pues en uno de esos hay un deportista que está corriendo muy fuerte y muy rápido, y de repente rompe la Matrix, puede ver lo que hay a través de esta realidad que nosotros podemos percibir, y él se puede percibir pues en todo este mundo de las máquinas y todo eso, ¿no? Entonces yo quiero contar una pequeña anécdota rápido que tengo de eso, y es cuando estaba corriendo una Spartan Race hace años con un amigo. Al final ya estábamos todos pues muy cansados, muy jodidos de toda la carrera, y uno de mis amigos me dice: oye, ¿no sientes esa paz increíble generándose dentro de ti? Y justamente me puse a pensar y dije: sí, o sea, ahí justamente está esa paz. Todos estos deportistas de alto rendimiento que hacen todo este esfuerzo realmente sí logran en algún punto zafarse de que esto es como real, o no sé cómo decirlo, pero finalmente lo logran, ¿no? Y eso es algo que la película, o al menos los cortos de Animatrix, nos quieren reflejar, y es totalmente eso, ¿no? Que hay distintas maneras como de romper la Matrix, ¿no? En este caso, pues fue así, ¿no? A través del ejercicio, a través de un sobreesfuerzo físico, ¿no? Entonces, digamos que hay distintas maneras de entrar en estados alterados de conciencia. Uno es por el uso de sustancias psicodélicas, como las que ya hemos mencionado. El otro es por meditación, por ayuno o por un esfuerzo físico muy grande. Y en esto de las meditaciones también había encontrado que si uno quiere producir DMT naturalmente sin consumirlo, pues digamos físicamente así fumado, lo puede hacer. ¿Cómo puedes producir DMT sin consumirlo físicamente? Tienes que meditar por 7 días en la oscuridad, y es a partir de ahí en donde empieza tu glándula pineal a segregar este DMT. Algo de curioso en esto es que hay una frase que dice que en la oscuridad se empieza a crear, y justamente tiene que ver con eso. Siempre recuerden que cuando estén en estos estados, pues relajarse, no pasa nada, sobre todo estar muy tranquilos. Paz. Y en realidad mucha gente se espanta también cuando llega a entrar en estos estados, porque pues tiene que ver sus propios demonios, su propia oscuridad, sus propias, digamos, actos o consecuencias que lleva dentro de la cabeza. Muchas veces se ven reflejados en estos estados, y muchas veces no estamos tan listos o preparados como para verlos, y nos pueden llegar a espantar un poco o a generar una experiencia que no sea tan agradable, y de ahí la gente piensa que pues es que todo esto es un mal vibrio, que todo esto es para confundir la mente, cuando no. Si lo sabes llevar bien, cuando estás en el mood adecuado, cuando estás en el momento y lugar adecuado y con las personas adecuadas, créanme que el uso de psicodélicos de manera responsable es algo que es una recompensa para uno mismo de algo muy grande, ¿no? Porque no nada más es como mucha gente piensa de: oh, es que voy a estar hasta el pito de cualquier droga, ¿no? Y no, en realidad es un viaje de conocerse a sí mismo y de descubrir qué es lo que uno quiere, en dónde está uno parado, qué es lo que uno puede aportarle al mundo para ser mejor, y toda esta onda de compartirlo, ¿no? No nada más es entrar en estados alterados con esta sustancia nada más porque sí, no. Si no, no estaría yo en este canal haciendo esto y exponiéndome, no. Al contrario, esto es de la manera más honesta en lo que se los puedo decir. Y sí, mi opinión sobre el uso de psicodélicos es que si es de manera responsable, en el momento y lugar adecuado, déjenme decirles que sí estoy a favor, yo lo he hecho y es algo de lo que no me arrepiento, es algo que me ha traído beneficios para mí, para conocerme, para saber qué es lo que traigo en la cabeza y muchísimas cosas más. Creo que cada persona en la vida debería por lo menos probar una vez una de estas sustancias y que decida por sí misma, vaya. Creo que al menos esa es mi opinión. Y bueno, ese es el resumen de todo. Comenzó un viaje personal pues bastante fuerte. Ha habido cosas que no nada más han estado muy chidas, sino ha habido cosas a las que me he tenido que enfrentar, como demonios internos, como propia oscuridad, como cosas que he hecho, cosas de las que sé que soy capaz, están aquí en la cabeza, y cuando uno está en esos estados es capaz de percibir todo esto y mucho más cosas, o sea, mucho más cosas, ¿no? Sin embargo, creo que el propósito de esto es siempre buscar la paz con uno mismo y con los demás, y pues literalmente estar en tu pedo y dejar estar en el pedo de los que quieran a los demás, porque la vida es para eso, es para disfrutarse, simplemente es eso, no existe otra cosa más que el presente. Uno va a ser capaz de moldear su realidad como uno quiera si uno piensa que siempre lo único que existe es el presente, que a final de cuentas es lo único que existe. El
pasado y el futuro son simplemente una mera ilusión. Es uno de los mensajes que me he llevado dentro del uso de estos psicodélicos o en estos estados alterados. Yo hace muchísimos años, que será cuando tenía quizá 19 a 21, 22 años, yo padecía de depresión muy fuerte. De verdad había veces que yo no me quería levantar de la cama, había veces que no quería hacer nada, había veces que me sentía muy deprimido, no sabía por qué, y yo no entendía que ese es un estado mental simplemente, ¿no? en el que la sociedad a veces te quiere tener y en el que a veces todo el mundo te quiere tener y siempre te están empujando hacia esos estados. Pues bueno, yo en ese entonces no lo entendía así, yo me dejaba llevar por muchas cosas, por muchas personas, por muchas cosas, en fin, y entraba en estos estados pues alterados que no son tan buenos como la depresión. Llegué a ir a psicólogos, llegué incluso a ir a psiquiatras, y déjenme decirles que los medicamentos, al menos que me dieron los psiquiatras, en mí no tuvieron ningún efecto más que dormir tu cuerpo y seguías pensando las mismas tonterías. Y vaya, pues la verdad es que fue una muy mala experiencia, una muy mala pasada en la vida. Y más adelante, cuando decidí probar un psicodélico por primera vez, la verdad es que totalmente me cambió la perspectiva de la vida. Pude entender muchísimas cosas de mí, pude estar como en contacto conmigo mismo, con mis pensamientos más íntimos, con lo que me rodea, con la naturaleza, con cómo soy con las personas, con cómo las personas son conmigo también. Y lo más importante de todo esto, que finalmente lo que hagas a los demás les va o les tiene que valer 3 kilos de cacahuate. ¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo estás enfocado en pensar en qué piensan los demás de ti, nunca vas a estar bien. Y ese creo que era mi problema. Y vaya, pues una vez en psicodélicos me di cuenta de eso, y creo que para eso es el uso de psicodélicos y de estas sustancias, para ir al fondo del asunto, de lo que te está pasando en la cabeza, razonarlo y resolverlo por ti mismo. No hay que esperar a que nadie más nos esté cambiando el mundo o nos meta ideas. Todas las respuestas están dentro de ti y están codificadas, y me da muchísimo gusto poderles compartir esto. Y nos vemos en el siguiente video, y en el siguiente video les estaré diciendo qué onda con ese primer viaje de DMT que tuve, qué fue lo que vi, todas estas cosas y qué conclusiones llegué. Y obviamente pues va a haber más story times de esto, y me gustaría que ustedes también me compartieran cosas, aunque no consuman estas sustancias ni nada de eso. Simplemente me gustaría que ustedes me respondieran para ustedes qué es la realidad, para ustedes qué es la realidad, en dónde creen que están parados, en fin, muchas cosas, ¿no? Me gustaría que ustedes comentaran de todo esto de los psicodélicos aquí abajo. ¿Ustedes qué opinan del uso de los psicodélicos responsablemente? O sea, quitémonos todos los tabús y barreras que nos han impuesto y busquemos en el internet, no nada más en los primeros resultados, busquemos más opciones, y finalmente ustedes tienen la última palabra. Ustedes son los que van a decidir si para ustedes es bueno el uso de psicodélicos o no, y por qué. Y bueno, más, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de nosotros. Que estén muy chidos, más.